Buen día. El tema que hoy vamos a estudiar es trigonometría. Y por ser un conocimiento nuevo para la mayoría de ustedes, o probablemente para todos ustedes, es por ello que vamos hoy a platicar un poquito de algunos conceptos de trigonometría. ¿Qué es trigonometría? Trigonometría es una rama de la matemática, como en su debido momento debimos de haber estudiado aritmética, álgebra, geometría, probabilidad y estadística, llamada también manejo de la información. Pues bien, ahora lo que nos tiene como objeto de estudio es esa rama que se llama trigonometría, que es la que se va a encargar del análisis de los lados y de los ángulos en un triángulo rectángulo. Quiero hacer mención que es específicamente de este tipo de triángulo, de esta manera. Hagamos un estudio del triángulo rectángulo. Es llamado así puesto que uno de sus ángulos es recto o de 90 grados. Si es un ángulo de 90 grados, entonces todos nos damos cuenta que un triángulo debe de reunir 180 grados en total. Pues entonces esto nos indica que los dos ángulos restantes serán ángulos agudos. Eso es con respecto a lo que es un ángulo. Ahora analicemos quiénes van a formar a un triángulo rectángulo. Para trigonometría, cada uno de estos lados va a recibir su propio nombre. A los dos lados que nos permiten encontrar al ángulo de 90 grados, le vamos a llamar catetos. Es decir, el lado vertical será nuestro primer cateto y al segundo lado horizontal le llamaremos cateto también. Esto nos van a permitir la formación del ángulo recto, es decir, este que estamos señalando. Y también en trigonometría, así como en el teorema de Pitágoras, cuando lo habíamos estudiado en su momento, le vamos a dar el nombre al lado más grande como hipotenusa. Ya tenemos entonces el conocimiento de los dos catetos y la hipotenusa. Para resolver un problema con un triángulo rectángulo se podría iniciar de diferentes maneras, pero vamos a ir más directamente a lo que nos corresponde. La trigonometría tiene como base principal 6 funciones, que no es otra cosa sino fórmulas previamente establecidas, cuyo nombre son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Como podemos observar, son en realidad 6 funciones, de las cuales vamos a representar o vamos a utilizar solamente 3. En su debido momento explicaré el por qué solamente tomaremos como base las primeras 3. Muy bien. Cada una de estas funciones tiene su propio fin. Bien. Cada una de ellas también tiene sus propios elementos, como los vamos a determinar a continuación. El seno de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
Y en este momento voy a aprovechar para indicar por qué no es necesario estudiar las tres funciones restantes. De hecho, si recordamos, en nuestras calculadoras científicas hay solamente teclas para representar al seno, al coseno y a la tangente de un ángulo. La cotangente sería entonces igual, cotangente de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Como nos podemos dar cuenta, la función cotangente es exactamente la contraria o la opuesta a la tangente. Es por ello que no es necesario que hagamos el estudio de estas tres funciones restantes. Muy bien, espera un momento para que tu mente capte este nuevo conocimiento. Entonces, por lo tanto, me voy a permitir borrar estas tres funciones, puesto que ya hicimos el comentario del por qué no es necesario hacer el estudio de todas. Lo que sí va a ser muy importante, y será necesario que lo tengas muy en cuenta, la definición que vamos a hacer de cada uno de los elementos que forman en cada una de las funciones trigonométricas. Primero vamos a conocer qué es el cateto opuesto. El cateto opuesto es el lado contrario al ángulo en estudio. Ya lo explicaremos a continuación. El segundo es el cateto adyacente, que es el lado contiguo al ángulo en estudio. Es probable que te confunda la palabra contiguo. La palabra contiguo significa que se encuentra a un lado. Y si te parece mejor el entendimiento, entonces te explico que el lado contiguo o los lados adyacentes van a ser aquellos que nos permitan la formación tanto del ángulo recto, o bien que con ellos o gracias a ellos se permite la formación de la hipotenusa. Y el tercer elemento, que se llama hipotenusa, que es el lado más grande o el lado mayor en un triángulo rectángulo. De nueva cuenta, espera un momentito para que alcances a captar estos nuevos conceptos que estamos manejando y que a continuación vamos a empezar el manejo de cada uno de ellos. Para ello, me voy a permitir borrar el nombre que reciben cada uno de los lados. Solamente el ángulo recto no lo borraré, puesto que ese no podrá cambiar bajo ninguna circunstancia. Y para ello te voy a recomendar que manejemos letras del alfabeto griego para no confundirnos con nuestro abecedario de esta manera. Voy a utilizar una letra del alfabeto griego que se llama alfa y una más que se llama beta para representar los ángulos. Por lo tanto, me voy a permitir de nueva cuenta cambiar de color para ubicar. Imagínate que aquí me encuentro ubicado. Quiere decir que mi ángulo en estudio, que estamos manejando con anterioridad, va a ser nuestro ángulo alfa. Y cuando se trate del estudio del ángulo beta, también lo cambiaré en color. Entonces nuestro ángulo que manejaremos será precisamente beta. Muy bien, espero hasta aquí que no haya ninguna pregunta, ninguna duda para poder continuar. ¿Por qué razón? Porque ahora sí vamos a continuar con el análisis de cada una de las funciones, como a continuación lo vas a manejar. Ahora, nuestro objeto de estudio
es analizar cada una de las funciones trigonométricas. Para ello, ahora voy a representar también en cada uno de los elementos, es decir, en los dos catetos y en la hipotenusa, algunas letras de nuestro abecedario. ¿Para qué? Para no confundirnos, que precisamente esa era la finalidad al momento de manejar las letras del alfabeto griego. Voy a darle lado X, lado Y y lado Z. Muy bien, te pido mucha atención porque aquí viene lo importante, que es el manejo de cada una de las funciones. Me atrevo a decir que si tú manejas bien cada uno de estos elementos, se te va a facilitar al momento en que aparezcan los números en el lugar de cada una de las letras. Muy bien. Observemos entonces. Nuestra primera función nos indica seno y voy a cambiar el símbolo de ángulo, y voy a representar uno de los que utilicé en el alfabeto griego, seno de alfa. ¿Qué nos indica la función seno? Nos vamos a nuestra función y nos dice que es el cateto, que lo voy a representar con C, opuesto, que lo voy a representar con O, sobre la hipotenusa, que la representaré con H. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro objeto de estudio o cuál es nuestro ángulo de estudio? Ya dijimos, ya señalamos que en este caso nos interesa el ángulo alfa. En su momento estudiaremos beta, pero en este momento nuestro ángulo en estudio es alfa. Y la pregunta es, seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Mi pregunta sería, ¿qué letra representa al cateto opuesto? Recordemos que el cateto opuesto es el lado contrario del ángulo, es decir, este lado. Obsérvalo muy bien. Por lo tanto, va a ser el lado X. Segundo, también es la función seno del ángulo alfa nos indica que representemos la hipotenusa, que ya sabemos también que es el lado mayor en un triángulo rectángulo. La pregunta sería, entonces, ¿qué letra estaremos representando en este caso para el manejo de la hipotenusa? Y nos damos cuenta que es la literal Z. Ahí ya tenemos la primera función trigonométrica representada. Vayamos ahora al conocimiento de la segunda función. La segunda función es coseno del mismo ángulo en estudio que estamos manejando, en este caso alfa, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Alguno de ustedes se podrá preguntar de dónde saco estos elementos. La respuesta es de la función trigonométrica explicada con anterioridad. Bien, continuemos con nuestra explicación. El cateto opuesto, ya lo habíamos comentado, que es el lado que se encuentra de manera contigua a un ladito del ángulo que vamos a estudiar. La pregunta es, si lado X es el lado contrario, si la hipotenusa es el lado mayor, que en este caso es Z, ¿quién sería entonces nuestro cateto adyacente? Creo que tu respuesta es Y. Y la hipotenusa es el mismo problema, que sigue siendo representada por la letra Z. Ahí ya tenemos dos funciones trigonométricas desde un mismo ángulo en estudio. Bien, analicemos la tercera función trigonométrica, como es tangente. Tangente del mismo ángulo que estamos estudiando, que será igual. Regresamos a nuestra función, dice cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estamos en esta misma ubicación, por lo tanto, el cateto opuesto del ángulo alfa es el lado contrario, en este caso X. Y el cateto adyacente, si X es el opuesto, Z es la hipotenusa, entonces nuestro cateto adyacente será nuestro lado Y. Espero otra vez otro momento para que alcances a captar cada uno de los conocimientos que estamos intentando dar. Bien, ahora vamos a manejar las mismas funciones trigonométricas, pero nuestro ángulo en estudio ya no va a ser alfa. Imagínate que yo me voy caminando por la hipotenusa y llego a este ángulo
pues entonces mi ángulo en estudio ya no sería alfa, ahora sería beta. Y las funciones pues son las mismas. Lo que va a cambiar es el ángulo en estudio. De esta manera. Seno, quito mi símbolo de ángulo y ya no utilizo alfa, ahora es de beta, es igual a la misma respuesta que teníamos con anterioridad, al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Te invito a que antes de que yo resuelva mi problema o haga mi representación, te des cuenta que va a cambiar, aunque la función de la misma, aunque los elementos de la función son los mismos, pero el ángulo en estudio ha cambiado, por lo tanto nuestras literales habrán de cambiar. En el análisis de la función seno de beta, entonces estamos encontrando que es cateto opuesto sobre hipotenusa y lo vamos a representar con las letras que les corresponden. Seno del ángulo beta, ahora nuestro ángulo en estudio es el que se encuentra en la parte superior, por lo tanto, ¿quién será el lado contrario de beta? Por supuesto que no podrá ser X, porque ese sería el contrario de alfa, entonces el opuesto sería Y. Y la hipotenusa, esa sí se va a mantener igual, puesto que una hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre representará el lado más grande. Continuemos con nuestro análisis. La segunda función, ya lo habíamos manejado, es coseno. Coseno ya no de alfa, ahora es de beta, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si nos vamos a nuestro ángulo en estudio, nos damos cuenta que el cateto adyacente, el que está a un ladito del ángulo beta, ahora es X. Lo vamos a representar en nuestra función trigonométrica. Y la hipotenusa siempre se va a mantener como el lado más grande, ese valor sí seguirá siendo representado como Z. Y la tercera función, que es tangente, ya no de alfa, sino de beta, seguirá siendo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, ¿cómo se va a representar o con qué letras voy a representar a esos elementos? Pues debo de regresar al ángulo que estoy analizando, beta en este caso, y mencionamos que el cateto opuesto de beta será Y, como lo habíamos señalado en la función seno, pero ahora nos piden sobre cateto adyacente, que también ya lo habíamos manejado con anterioridad y habíamos visto que era X. Realicemos otro ejemplo, todavía con letras, para que tengas la oportunidad de identificar perfectamente cada uno de los elementos que forman parte en trigonometría. Tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo, nuestro ángulo recto. Ahora aquí le voy a dar el ángulo beta, es decir, con esto quiero darte a entender que el ángulo puede cambiar. Y en el de arriba voy a manejar el ángulo alfa. Aquí le voy a dar A, B y C. Precisamente te sugiero que utilices algunas letras del alfabeto griego para que no te vayas a confundir. ¿Por qué? Porque la B es representada como beta, la A sería representada como alfa. Entonces ya con letras del alfabeto griego no creo que podamos tener dificultad, no nos vamos a confundir. Muy bien. Cambio entonces estos valores, y estos me gustaría que tú también los practicaras en su momento para que te des cuenta que no siempre van a ser los mismos resultados. Aunque las funciones son las mismas, los resultados van a cambiar. Muy bien. Voy a representar en color rojo nuestro primer ángulo en estudio. Ahora voy a empezar por el ángulo superior, no importa que sea alfa. Aquí este es mi ángulo en estudio. Y dice así. Cambio también de color para que no te vayas a perder y que tengas la oportunidad de ir identificando cada uno de los elementos.
Seno de alfa. ¿A quién es igual el seno de alfa? Primero, recordemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Seno de alfa es cateto opuesto. ¿Quién va a ser el opuesto de alfa en este caso? El lado contrario, si tú te fijas, va a ser ahora B. Y la hipotenusa ahora será el lado A, que es el valor de la hipotenusa. Muy bien, espero de nuevo cuenta un momentito para que alcances a captar. Continuemos. Coseno del mismo ángulo en estudio, lo tengo representado en el color rojo, dice cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente del ángulo alfa? Ya habíamos dicho que el lado B es el lado contrario, el lado A es la hipotenusa, es decir, el lado más grande. Entonces, mi cateto adyacente, ahora en este problema, será C. Y la hipotenusa se mantendrá siendo la misma, en este caso A. Y la tangente del mismo ángulo alfa es igual al cateto opuesto, en este caso opuesto, que es B, sobre el adyacente, que es C. Es así como hemos concluido con el análisis del ángulo alfa, y en este momento estamos en condiciones de borrar nuestro ángulo en estudio para representarlo en el segundo ángulo. En este caso, el ángulo beta. Bien. Las funciones son las mismas, la representación de la misma letra del alfabeto griego, pero su resultado de las letras, en este caso, van a cambiar. Veamos. Seno de beta. Ubícate donde vamos a estar. Ahora va a ser aquí. ¿A quién es igual? Al cateto opuesto, que en este caso será el lado contrario, si te fijas, que es C sobre la hipotenusa, que es el lado más grande, que tú lo puedes identificar perfectamente como la letra A. Veamos la segunda función. Coseno del mismo ángulo beta es igual al cateto adyacente. Ya habíamos dejado establecido previamente que el lado contrario es C, la hipotenusa es A. Entonces, por lógica, el lado adyacente al ángulo beta será la letra B. Y la hipotenusa, esa sí se mantendrá exactamente igual, puesto que recordemos que representa el lado más grande. Nos queda todavía una función más, como es tangente. Tangente del mismo ángulo en estudio en este momento, como beta, es igual al cateto opuesto, que es C, sobre el cateto adyacente, que en este caso está siendo representado como B. Es así como espero que tengas ya tú una idea más clara para que tú identifiques que aunque son los mismos elementos para todas las funciones, tengan la oportunidad de identificar cada uno de ellos, que no se te olvide, dependiendo del ángulo de estudio. Alguien en este momento podría preguntarse por qué no analizamos el ángulo recto. Y la respuesta es muy simple. Porque el ángulo recto tiene poca oportunidad de estudio, puesto que ya está definido que siempre estará formado por líneas perpendiculares. Es decir, no tenemos la oportunidad de hacer tanto análisis como si nos permitieron hacerlo los dos ángulos agudos que forman el triángulo rectángulo. En la siguiente parte de la explicación te voy a pedir, por favor, que practiques el análisis de cada uno de los casos que vimos ahora. Ahorita te voy a representar tres, creo que con 3 ejemplos será suficiente. Solamente cambiando primeramente la posición del triángulo, este que sea alfa, este que sea beta, este que sea R, este que sea T y este que sea H de hipotenusa.
Un segundo ejemplo, y cambio de ubicación para que no nos acostumbremos a tener siempre cierto acomodo, sino al revés, que tengamos la habilidad de encontrar cómo sería cada uno de los elementos en la diferente posición que puede tener un triángulo rectángulo, perdón. Viendo nuestro ángulo recto, y ahora le voy a dar F, que representa la hipotenusa, M, que representa uno de los catetos, y N, que representa al que sigue. Y un tercer ejemplo, y último, que sea exactamente al revés, que sea invertido. Aquí tenemos nuestro ángulo recto, aquí tenemos nuestra hipotenusa, que ahora la vamos a representar con la letra X, y luego aquí con la letra W, y este cateto con la letra S. Ángulos, aquí le vamos a dar el ángulo alfa, aquí beta, aquí podría ser alfa y aquí beta. Puede ser cualquier letra del alfabeto griego, pero yo manejo estas para que no te me vayas a salir de contexto. Pero claro que podrían ser utilizadas diferentes letras más. Te invito que para la próxima oportunidad que tengas precisamente una calculadora científica a tu alcance. Gracias.